Gracias, Marina, por esta primera intervención. Pues ahora me gustaría escuchar a Nicolás Cabral. Hay dos cosas que acaba de decir Marina que creo que son temas para una reacción tuya. Tú, por ejemplo, organizas una revista mensual que tiene que tener coherencia, se tiene que entender qué es arquitectura, qué es literatura, qué es, y de repente te encuentras frente a una producción editorial muy rica, muy plural. En cada volumen hay voces sumamente distintas que se expresan sobre temáticas parecidas. ¿Cómo tú te ubicas frente a esta producción, sabiendo que las dos cosas que me gustaría discutir más después? Marina dijo, por un lado, está llenando un hueco, que efectivamente hay poca gente que trabaja esa clase de textos, pensamientos, no circula con facilidad. Siempre hay que pensar, si existe un hueco es porque no hay público, o no hay público porque es la gallina y el huevo, en fin, puede durar mucho tiempo, pero por lo menos podemos pensar alrededor de eso. Y dos, dice Marina, y yo coincido con ella, que son libros fuera del canon, que no es, o sea, nunca, mucha gente que escribe en los libros tiene reconocimiento, fama, etc. Pero tampoco nunca fue la apuesta de 17, o sea, es el texto primero y el nombre del autor después. Me gustaría escucharte ahí sobre el canon, el hueco, la coherencia global de la colección. ¿Cómo te sientes con todo eso? Bueno, buenas noches y gracias a Benjamín por la invitación. Sí, es interesante, bueno, para mí pensarlo desde lo que yo hago y cómo puedo, digamos, leer esta colección de 17. La Tempestad, que desde este año es mensual, pero por 17 años fue bimestral. Ciertamente su provocación fue otra, fue como meter una revista al mercado con un formato de revista que podría ser de otra cosa y que sin embargo pone a circular una serie de temas y de intereses estéticos, por decirlo así, y culturales, pero con el formato, digamos, tradicional de revista, sostenida a través de la publicidad, etc., ¿no? Sin embargo, hay una cosa que encuentro que tenemos en común entre los proyectos, y es precisamente algo que mencionaba ahora Philippe, que es que vaya por delante el tema, digamos, la preocupación editorial por encima del desfile de nombres que nos acostumbró a eso. Fue Octavio Paz, desde el plural, que por delante no era tanto sobre qué hablaba Lévi-Strauss, sino que Lévi-Strauss estaba escribiendo en plural, ¿no? Concretamente, por ejemplo, algún número plural, Lévi-Strauss escribía sobre música, que era un fenómeno que a Octavio Paz ni siquiera le interesaba. Y en ese sentido, ese es lo que yo encuentro como digamos, un espíritu común, que es poner ciertos temas en discusión. Lo que, digamos, envidiaría, o envidio, mejor dicho, de la colección, es que en este caso los temas encuentran su forma, y por eso creo que los volúmenes, para no llamarles ni libros ni revistas, que los volúmenes van cambiando de formato, digamos, de arquitectura, precisamente porque creo que hay un tema que es el que impone una determinada configuración. Si son distintas voces, si es este tono de conversación, como tiene el último volumen, o de oralidad, diría yo, o el formato del número 1, más cercano a una revista, que en español no tenemos esa distinción que tiene el inglés, que a mí me parece útil, entre journal y magazine, ¿no? Que esto sería un formato tipo journal. La Tempestad es una magazine, ¿no? Y que el journal,
está muy vinculado también a la tradición de, sobre todo de revistas académicas. Y aquí yo creo que lo que es interesante en general de la propuesta de 17, no solo la editorial, sino de los seminarios, de los cursos, es, y eso es algo que estábamos platicando con Benjamín aquí afuera, es el tema de una, no sé si llamarle defensa o en qué términos se puede poner, pero de la necesidad de hacer algo a favor del pensamiento en un momento en el que claramente, que México además no ha tenido una tradición muy robusta al respecto, sino ha sido una cultura más de formas que de ideas, diría yo, y entonces estos libros son un poco excéntricos, también por eso, porque se habla en ciertos términos de ciertas cosas que efectivamente, y ahí estaría la relación con lo de llenar un hueco o ocupar un espacio, no son los temas que se discuten, digamos, en la esfera pública. Por supuesto que en ningún país estos temas se discuten en la esfera pública, ¿no? Los periódicos hace tiempo que dedican sus espacios de opinión a otras cosas, pero en México hay una cosa, se ha cerrado una especie de círculo donde todos los espacios de opinión, digamos, son de los así llamados liberales, ¿no? En ese sentido, los espacios para otro tipo de ideas, otro tipo de reflexión política o estética realmente se han restringido muchísimo y probablemente haya que resignarse a que aquella cierta marginalidad en los proyectos que plantean otra cosa o que pretenden generar otro tipo de discusiones, pero yo creo que hay que seguirlo intentando. En ese sentido, sí creo que esta colección, es que yo no sé si hay espacios que se ocupan, si realmente en realidad una cosa así más bien abre un espacio, en el mismo sentido que Benjamín hablaba de que crear a sus propios lectores la colección. O sea, yo creo que sí, cierta manera de plantear algunos temas o el propio tema que a veces está fuera de nuestro radar, ya abre un espacio nuevo para el lector y a lo mejor un nuevo lugar de discusión. Entonces creo que a mí lo que me parece interesante de la colección es precisamente que los temas encuentran una forma distinta en cada volumen, lo mismo como un libro en el sentido más tradicional, pero al mismo tiempo negado por el formato, porque no es un formato de un libro de ensayo que uno encontraría tradicionalmente. Este tipo de formatos más o de catálogo o de propiamente revista, y ahí siempre hay una especie como de paréntesis que pone como en cuestión qué es cada volumen, salvo creo que el primero, que tiene una condición sí de revista, más en el sentido un poco más tradicional. Pero yo creo que eso sería lo interesante. Otro tema es cómo se pueden financiar proyectos como estos, porque creo que hay ideas en gente para digamos, renovar la propuesta editorial en México, pero lo que es interesante principalmente es eso, poder crear formatos precisamente como derivación de que lo importante es discutir una cuestión y no lucir como medallas una serie de nombres en la portada, ¿no?